Vamos a empezar a grabar. A ver. ¿Dónde está la clase? Oh. ¿Me dicen, chicos, si se puede visualizar para poder empezar? ¿Me escuchan? ¿Se puede visualizar? Sí, sí vemos. Sí, listen. Ok, chicos. Bueno, ahora sí, oficialmente, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente a la unidad 1, la clase número 2, que nos va a hablar un poco de las propiedades de la materia y el estudio del átomo y los niveles de energía. Vamos a hablar un poco de la química, lo que corresponde a los niveles de dimensiones como son el átomo, la energía, entre otros temas que vamos a tocar dentro de esta clase, ¿sí? Bueno, y prácticamente vamos a iniciar con lo que es la teoría de los términos del átomo. ¿Quién se quiere ganar un puntito? Dice mamá. ¿Sí? ¿Quién se quiere ganar un punto para topar este tema? Lo que es el término del átomo. ¿Me ayuda leyendo? Ya le leo. Ok, María. Hay que leer. El término átomo proviene de griego. Átomo. 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 Unión de dos vocablos a. Ya entre paréntesis significa sí y no. De paréntesis dice tono, que significa división, indivisible, algo que no se puede dividir. Gracias. Ok. El término átomo proviene del griego atón. Son palabras, estas que ven aquí son palabras griegas, ¿sí? Por eso es que están un poco difíciles de leer, pero bueno, más o menos corresponde a la terminación griega que significa átomo, ¿sí? Y nos menciona que es la unión de dos vocales, que en este caso la A, que significa sin, sin, y la palabra tou, que significa tomo. Esta es el significado de esta es la división indivisible. Significa división o indivisible, algo que no se puede dividir. Al ser el átomo una partícula que no se puede dividir, se considera que es una de las partículas más pequeñas que existen, ¿sí? Ahora, no se olviden de esta parte que nos dice que el átomo proviene del griego, de la palabra átomo, ¿sí? No se olviden de esta parte que es un poquito importante para que ustedes realicen la parte de su tarea. Vamos viendo lo que es la estructura del átomo. En relación entre las partículas subatómicas son las que confieren el átomo y sus características. Las características del átomo prácticamente nos refiere a lo que son los electrones, los protones y los neutrones. Especificándonos a esto, también podemos recatar que los electrones tienen carga negativa y son más ligeros.
¿sí? A diferencia de los protones, que tienen carga positiva y son 1.836 veces más pesados que los electrones. Y los neutrones no tienen carga eléctrica y pesan aproximadamente lo mismo que los protones. ¿Sí? Bueno, este número que ustedes ven aquí está basado prácticamente en medidas estándar que se han oficializado de acuerdo a los estudios realizados. ¿Sí? Son pesos extremadamente pequeños, o sea, con unidades de medida que ya son densamente clasificadas a nivel molecular. No tiene nada que ver con lo que son medidas en metros, centímetros, nada de eso. Aquí estamos hablando de un sistema de medidas ya específico para la medición en micras, incluso más pequeños, unidades de medida mucho más específicas para este tipo de átomos o moléculas o células ya especificados para esto. Tenemos nosotros también la definición de lo que es el átomo y todas las propiedades que conlleva esto. Por ejemplo, tenemos lo que es el núcleo atómico, que nos dicen que el núcleo atómico es la parte central del átomo y tiene carga positiva y concentra más del 99.9% de la masa total del átomo. Es decir, que el núcleo atómico posee la mayor parte de lo que conlleva el átomo. Prácticamente está considerado que el núcleo atómico es en sí el átomo. La forma más, esta forma de protones y neutrones, denominados nucleones también, es la calidad de los protones en el núcleo. Esta cantidad de protones en el núcleo es denominada también a los elementos que le pertenecen. Es decir, tenemos el litio y un átomo de litio pertenece al cual este átomo tiene una carga positiva y concentra más del 99.9% de átomos. Y el resto, lo que conlleva, lo que sobra, pertenece a lo que son los neutrones y electrones que ya mencionamos anterior. También tenemos lo que es la nube de electrones. Esta nube de electrones en los átomos son atraídos por los protones a través de la fuerza electromagnética y esta fuerza atrapada en un pozo de potencial electroestático, ¿sí? Alrededor del núcleo hacen la necesidad de la fuente de energía externa para liberarlos. Yo tenía por aquí unas imágenes. Bueno, y hablando de también lo que es la antimateria, seguramente han escuchado esta palabra, la antimateria, la cual se define a sí misma como la que está compuesta, la antimateria que está compuesta también de átomos, pero no son de carga, no con las cargas invertidas. Perdón, con las cargas invertidas, por eso se llama antimateria. Son prácticamente átomos con cargas diferentes a lo normal. Es decir, si en el átomo normal tenemos nosotros carga positiva y negativa, en este caso serían al revés, negativa y positiva. Y nos menciona también que los protones tienen carga negativa y se denominan antiprotones, ¿sí? Por tener una carga diferente a lo que es normalmente en el átomo que estamos hablando. Y los electrones tienen carga positiva y se denominan positrones. Estos son muchísimo menos frecuentes en la naturaleza. Prácticamente para crear estos positrones se necesitan máquinas
específicas para crear esto. La antimateria no es común encontrarla en lo que es la naturaleza, sino que esta materia se crea a través de experimentos y máquinas designadas para la creación de esta. No sé si hayan visto en tipo conferencias o tipo, no sé, videos en los cuales muestran, en las redes sociales, muestran lo que es la creación de la antimateria por medio de el choque de átomos a una velocidad de la luz, ¿sí? A la velocidad de la luz, el choque de esto conlleva a la creación de la antimateria. Tenemos a continuación lo que es hablar un poco de lo que son los orbitales, ¿sí? De pronto, tal vez en la escuela o en niveles anteriores hayan visto esta imagen. ¿Alguien que me diga a qué corresponde esta imagen, que se gane un puntito? ¿Quién se quiere ganar un punto? Y me dice si se acuerda algo sobre lo que conlleva esta imagen, esta sección de orbitales. ¿A qué corresponde? Bueno, les explico un poco si es que no reconocen esta imagen. Es una imagen basada en lo que es los niveles de orbitales que nosotros ocupamos, ¿sí? En la química se ocupa esto para designar el nivel de energía que tenemos de un átomo. Esto se procede a escribir de la siguiente manera. 1s2, 2s2, 2p6, de manera de atrás hacia adelante, como lo indican las flechas. Y estos niveles se van distribuyendo sucesivamente hasta llegar en el número a nivel 7, ¿sí? Es el nivel máximo de energía especificado por la numeración hasta el número 7. No, más allá de eso no existe, ¿sí? No hay 8, no hay 9, no hay nada más. Hasta el 7 llegamos. De igual manera está representado por la letra S, la P, la D y la F. Esto adquiriendo para el nivel de energía 1S, 2, con la letra S, significa que hablamos de un nivel de energía 2, ¿sí? Y al hablar de la letra P, estamos hablando de 6. Esto no va a cambiar. Esto siempre se va a mantener en este ámbito. Bueno, aquí les he puesto esta imagen para dar una idea de lo que nosotros comprendemos. Pero hay muchas otras imágenes donde revelan el nivel de energía en donde tenemos un núcleo y estos niveles de energía que nosotros vemos de esta manera se ven como tipo orbitales. Para que se hagan a la idea de que lo que les estoy hablando es prácticamente si nosotros tenemos, hablamos del planeta, ¿ya? Hablamos del Sol, del sistema solar, ¿sí? Tenemos al Sol en el centro y lo que lo rodea, lo que les da vuelta son los planetas. ¿Sí me entienden? Esto es prácticamente lo mismo. Los orbitales vienen siendo los planetas y en el centro encontramos lo que es el núcleo, que sería el átomo, o lo que estamos comparando, que sería prácticamente un elemento ya dividido en la sección más baja, que es nivel atómico. ¿Sí? Entonces, si hablamos de esto, tenemos que decir que el primer orbital que nosotros disponemos sería el 1s2, que sería el orbital más cercano al núcleo. El consiguiente sería el 2s2, que prácticamente estaría dentro del mismo orbital, dentro de este por tener la misma letra, prácticamente estarían dentro del mismo orbital. Pero dentro de eso también tenemos el 3s2, prácticamente dentro del mismo orbital, pero ocupando un espacio diferente, ¿sí? Con 3 protones. Estos numeritos que vemos aquí son la cantidad de protones o neutrones, protones y electrones que nosotros tenemos dentro de nuestro nivel de energía, ¿sí? De así sucesivamente, y lo que es
Las letras es el nivel de energía que nosotros vamos a ocupar. Por ejemplo, si tenemos el primer nivel de energía, que es el más cercano, el S, es el nivel de energía más cercano al núcleo. El consiguiente sería el P, que sería el siguiente orbital más cercano al núcleo. El AD, que sería el siguiente, el penúltimo. Y el último sería el F, ¿sí? Con niveles de energía diferentes. En este caso, el número de electrones o protones que vamos a tener en nuestros niveles de energía. Para comprender un poco, leamos el contexto de lo que nos dice que es un orbital, que podemos definir el orbital atómico, que es una zona del espacio donde existe una alta posibilidad superior al 90% de encontrar al electrón. Esto supone considerar que al electrón con una nube difusa de carga alrededor del núcleo, como les mencionaba, que gira alrededor del núcleo, ¿sí? Con mayor densidad en las zonas donde la probabilidad que se encuentren dicho electrón es mayor a SPDF. Estas son las letras que se ocupan en los niveles de energía, ¿sí? Prácticamente por dentro de estos niveles de energía S, P, D, F transcurren que son los orbitales por los cuales conllevan a lo que son el circulamiento, la circulación, perdón, de lo que es en este caso lo que son las cargas de la nube de densidad de lo que son los electrones. Continuamos con lo que es la tabla periódica, ¿sí? Aquí les he puesto dos ejemplos de lo que son elementos que vemos que están dentro de la tabla periódica que existen. ¿Quién se quiere ganar un puntito? Que me dice, por favor, qué simbología es esta, a qué elemento pertenece. El SN. ¿A qué simbología pertenece dentro de la tabla periódica? ¿Qué elemento es? El de abajo es el nitrógeno. No, casi latinas, pero no. El de abajo es el níquel. El nitrógeno. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sí, como les mencionaba. Este de aquí, el nitrógeno es representado con la letra N. Pero al llevarla... Licenciado, buenas noches. Muy El buenas noches. SN no es el es el estaño. Exactamente, sí. El estaño. Muy bien. ¿Su nombre, por favor? Sofía Machado. Sofía. Ok. Sofía, ¿su apellido? Machado. Ok, Sofía, muchas gracias. ¿Sí? SN es la representación del elemento. Su nombre es el estaño. Buenas tardes, Luisa. Muy buenas tardes. ¿Sí? Y el de abajo es la representación del níquel, Ni. No se confundan con el nitrógeno. El nitrógeno simplemente es la letra N. ¿Sí? Voy a regalar un punto más para el que me diga cuál es la letra, la única letra que existe que no está representada en la que es la tabla periódica. ¿Quién se sabe esa? La única letra que no existe dentro de la tabla periódica. Pueden intentarlo, díganme la letra que ustedes crean. Sin googlear, sin googlear. Sin googlear, muchachos. La X. No. No es La la K. X. No, pero se acercó mucho. La J, La J. ¿Quién me mencionó la J? yo listen. Su nombre, por favor. Derly Cardeño. Disculpe, ¿pueden cerrar los micrófonos, por favor? No le escucho a la compañera del nombre. Derly Cardeño. Derly. Ok. Sí. Ahora les doy la explicación de por qué la J no existe dentro de la tabla periódica.
¿sí? Es debido a que la tabla periódica está elaborada en base a la escritura griega. Y en la escritura griega, nosotros no existe la letra J en el alfabeto griego, ¿sí? Entonces, debido a que no existe en el alfabeto griego, no existe la J del periódico. Muy bien, chicos. Ahora, continuemos. Siguiendo el contexto de lo que es la tabla periódica, también debemos reconocer lo que es recordar al científico, el cual fue el creador de la tabla periódica. En este caso estamos hablando de Dmitri Mendeleev, que fue la primera persona que elaboró la tabla periódica, ¿sí? En 1969. Y la tabla periódica de los elementos es una disposición de elementos químicos en forma de tabla, ¿sí? ¿Quién me dice cómo está dividida la tabla periódica? ¿Cuáles son las divisiones? Y les voy a ayudar con una, para que tengan idea de qué estoy hablando. Familias. Está dividida en familias y en... En metales y no metales. No, pero cerca. De forma horizontal se conoce como, de forma vertical se conoce como familias o grupos, y de forma horizontal, ¿cómo es el nombre? ¿Quién me ayuda? ¿Quién se quiere ganar ese punto? Es tan fácil que justamente está... Periodos. Exactamente, ¿sí? Como lo dice mismo, tabla periódica, ¿sí? Está también establecida como periodos, ¿sí? De forma vertical se establece como familias o grupos, y de forma horizontal se define como periodos, ¿sí? ¿Quién me dijo periodos? ¿El nombre, por favor? Sofía Machado. Oh, Sofía está muy participativa. Ok, Sofía, muchas gracias. Listo, continuamos con esto que dice, nos dice también que en la físico-química, el número atómico de los elementos químicos es el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Se suele representar con la letra Z, ¿sí? Cuando vean en la química la letra Z, y estamos hablando de la tabla periódica, se refiere a lo que es el número atómico, ¿sí? Más adelante, en las demás clases que vamos a ver, van a anotar ejercicios, ¿sí? Porque les aviso desde ya que vienen ejercicios de química, donde vamos a utilizar la simbología de la letra Z para lo que es el número atómico. Bueno, aquí tenemos en la tabla periódica de los elementos lo que nosotros normalmente usamos, ¿sí? Esta es la tabla periódica vigente. Hay muchos tipos de tablas periódicas donde vienen establecidos de manera diferente. Bueno, pues aquí yo les he puesto esta tabla periódica como ejemplo, ¿sí? A ver, alguien que se quiera ganar un punto, que me diga un elemento químico, ¿sí? Un elemento de la tabla periódica de los no metales. El hidrógeno. El hidrógeno. El hidrógeno pertenece a, sí, muy bien, hidrógeno. Carbono, Nombre. licenciado. El carbono, sí, el carbono pertenece a lo que son los orgánicos, ¿sí? El No pertenece azufre. Oxígeno. a los no metales. Oxígeno. Solo El una cloro, persona. lice. Ya me dijeron el hidrógeno. ¿Quién me dijo el hidrógeno? Oxígeno. Oxígeno de igual manera pertenece a los orgánicos, a lo que son El calcio. Sí, también. Bueno, el estudiante que me dijo hidrógeno, por favor. Fui yo, Juan Daniel Cedeño. El nombre, ¿me repite, por favor? Juan Daniel Cedeño. Ok. Ok, vamos ahí. Continuemos, chicos. Ya van a tener su oportunidad de ganarse los puntos, tranquilo. Para eso estamos aquí. Bueno, aquí tenemos lo que es la masa atómica. Vamos a hablar un poco de esto, en donde aquí les he puesto una imagen
de lo que es un elemento químico, que en este caso es el boro, ¿sí? Donde define dentro de lo que es la tabla periódica, que se establece de esta manera en cada elemento, ¿no? El número atómico, que viene en la parte superior izquierda. Tenemos a la masa atómica, que viene en la parte superior derecha. Bueno, esto no es prácticamente del todo, digamos, ley que tenga que ir ahí, sino que a veces vamos a encontrar la masa atómica en la parte de abajo o en la parte lateral derecha de abajo. Bueno, esto ya dependiendo de la tabla periódica que nosotros encontremos. En este caso, un ejemplo de esto sería este, ¿sí? La simbología, que en este caso hablamos del boro, ¿sí? Aquí, y el nombre del elemento. La masa atómica es una de las masas, es la más frecuente, que se representa en unidades de masa atómica unificada, y la masa atómica puede ser considerada como masa total de protones y neutrones en un solo átomo. Es decir, este numerito que ven aquí es la representación de lo que es la cantidad total de los protones y neutrones que contiene el elemento. En este caso, el boro. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Claro que sí, dígame. Ya, a ver, una preguntita, es una duda que ahorita. Esa masa atómica es de 10.811, significa la totalidad, o sea, la suma de los protones y los neutrones. Los electrones no entran ahí. Verá, como lo dice aquí de manera aquí, es el total de protones y neutrones. Los electrones, básicamente si hablamos del átomo, son el núcleo que forma lo que es a ver, perdón. El núcleo está considerado como el átomo, ¿sí? Que sería los protones y neutrones. Es decir, la masa que nosotros consideramos que es el átomo, ¿sí? Y los electrones son los que orbitan el átomo, es decir, giran alrededor del átomo. ¿Me hice entender? Sí, eso sí, sino que a ver, yo creo que tenía entendido que el número de protones era equivalente al número de electrones. Exactamente, pero en el átomo tenemos prácticamente lo que conlleva el núcleo, lo que es el núcleo, tiene lo que lo conforma en sí, son los protones y neutrones, digamos el centro en sí. Y los electrones giran alrededor de este y sí, puede considerarse el número de electrones, la masa que estamos hablando en este caso, que no es 10.811, sino que es 10.8. Estos son decimales para hacer énfasis en eso. Sí, puede tener la misma cantidad, pero eso ya va a depender del elemento. Claro, según el elemento, eso sí. Ya, Exactamente. entonces el número no es 10.811, es No. 10,811 milésimos. Exactamente. Si Ok. nosotros, por ejemplo, en el oxígeno, damos un ejemplo hacia el oxígeno de referencia, el oxígeno es una masa atómica, ¿sí? Su masa atómica es de 15.999. Que esto redondeándolo a 16. Por eso nosotros al oxígeno lo consideramos como masa atómica 16, lo normal. Bueno, si ustedes ven en la tabla periódica van a encontrar 15.99, pero para resolución de ejercicios y así, lo consideran como 16, haciendo un redondeo. ¿Sí? Ya, última preguntita. Entonces, en lo que en la tabla periódica, la masa atómica, lo que es el número atómico y lo demás, solamente comprende lo que son protones y neutrones. Lo que es el electrón no entra en la tabla periódica, como quiera Los no lo electrones, muestra. sí, los electrones prácticamente son la parte orbital de este, o sea, sí complementa, pero no dentro del núcleo del átomo, sino lo que orbita al átomo. En este caso serían los electrones. Ah, ok, Y, sí tienes, sí, ya le entendí, sí, Entonces, la tabla periódica solamente habla del núcleo del átomo. No habla exactamente. de la... Ah, ya, ok, perfecto, En ya le entendí. relación a la masa atómica, claro. Sí, sí, en relación a la masa atómica, sí, ya Ok, lo entendí. sí, continuemos. Aquí tenemos una idea para que se den un poco a la idea de lo que les estaba hablando. En este caso, tenemos la energía ionizante, ¿sí? Aquí nos habla la energía ionizante,
¿sí? Que nos dice que la energía de ionización o potencial de ionización es la energía necesaria para separar un electrón de un estado fundamental del átomo y del elemento del estado gaseoso. Por ejemplo, aquí justamente está lo que les mencionaba. Estos son lo que son considerados el núcleo, ¿sí? Y alrededor, si se dan cuenta, ¿sí? Son los electrones los que giran alrededor, ya sean de carga positiva o sean de carga negativa. En este caso estamos hablando de energía ionizante, que nos dice a ver, para separar un electrón de su estado fundamental del átomo, nosotros, de un estado gaseoso, nosotros utilizamos, al aplicar energía al átomo, nosotros podemos separar un electrón de lo que es el átomo. Es decir, excluirlo. Nosotros, por decir, para que lo tengan un poco más entendido, si nosotros aplicamos energía a un átomo en estado gaseoso, este produce que arroje sus electrones fuera de lo que es el orbital, de lo que conforma el átomo, ¿sí? Y en este caso acá tenemos también lo que es la afinidad electrónica, que está prácticamente relacionada con lo que es la familia y el periodo. Esto define dentro de la tabla periódica, ¿sí? Nos menciona también que la electroafinidad se define como energía liberada cuando un átomo gaseoso neutro en estado fundamental captura un electrón y forma un ion mononegativo. ¿Sí? Aquí estamos hablando prácticamente de... conforma esta parte, ¿sí? Conforma la parte de la que vemos en la parte izquierda, pero en este caso captura un electrón, ¿sí? No lo libera, captura uno, aplicando lo que es la afinidad electrónica. Ahora, continuando con esto, llegamos a la parte final, donde les voy a ayudar con las preguntas de lo que es, que conlleva la evaluación que ustedes tienen a continuación de lo que es la clase del día de hoy, ¿sí? En el término de átomos proviene del, ¿se recuerdan que en la primera parte yo les mencioné que recuerdan de dónde proviene, de qué idioma proviene lo que es el término átomo? Del griego. 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 Exactamente, sí. Proviene del griego, ¿sí? Y bueno, acá la siguiente pregunta que nos dice, el átomo tiene una carga. ¿Qué carga tiene el átomo? Positiva. Exactamente, ¿sí? El átomo tiene una carga positiva. Lo que lo hace, en veces se escuchan los electrones positivos o negativos, son los orbitales, no conlleva lo que es la conformación del núcleo del átomo, sino que lo que son los orbitales que giran alrededor de este. Bueno, chicos, si tienen alguna duda, una pregunta, pueden hacerlo antes que se termine la clase. Tenemos todavía 3 minutos. Sí, yo soy el más preguntón, disculpe. Tranquilo, dígame. Estamos para... Ya, en el cuadro anterior, donde estaba Sí. mostrando el átomo, la energía iónica, exactamente ahí. Ok. A ver, en esta la energía ionizante, cuando entra la energía, sale desprendido un electrón. Exacto. Entonces, cuando entra otro electrón dentro del átomo, ¿no? Ahí tiene que salir el electrón que sobra. Estamos hablando de energía. ¿Sí? Si ves la parte de aquí de la Sí, imagen sí, de la flechita, exactamente. ya. Esto solo ocurre en el estado gaseoso. ¿Sí? Exactamente. Esto solo ocurre con elementos que son de estado gaseoso. Ahora, si nosotros aplicamos energía a un átomo en estado gaseoso, ¿Qué tipo de energía? Sí, eh, puede ser energía, no sé, Estática. sí, podría ser cualquier tipo de energía, no especifica eso. Claro, energía eléctrica no creo, porque la energía eléctrica es el Puede ser, desplazamiento de electrones. exactamente. Prácticamente estamos hablando de un tipo de energía, puede ser energía estática, energía, no sé, de cualquier tipo de energía. Simplemente la aplicación de energía dentro de este átomo Átomo. en una nube de gas, o sea, prácticamente estamos hablando en estado gaseoso, ¿sí? La aplicación de esa energía provoca que este átomo reaccione arrojando electrones, ¿sí? Esto prácticamente se utiliza para lo que es separación de electrones en el átomo, ¿sí?
Y en la parte de acá es lo contrario, es lo que es la parte de afinidad electrónica, que en cambio dice que capta un electrón, captura un electrón en su forma de ion mononegativo. ¿Sí? Esto estamos hablando ya de captación de un electrón. Ya. Entonces, como ejemplo, ¿no? Como para entenderlo, lo de la energía ionizante, la energía del electrón, podemos usar ejemplo, qué sé yo, el gas neón cuando se ilumina, que entra electricidad, entra energía y el gas se tiende a iluminar, porque es un gas, el único gas, creo yo, que tiende a Iluminarse, iluminarse. claro. Ese sería un ejemplo, ¿no? Como decía. Sí, un ejemplo básico de esto sería así que, digamos, hablando del neón, nosotros aportamos energía, pero no quiere decir que yo voy a coger y voy a enchufar no sé, voy a aplicar energía eléctrica a un gas y esto va a tener No, una pues, reacción. No, claro, es esto que ya se es a tiene que ser nivel, estabilizado, sí, esta tiene que es a- es- estabilizar la energía. aquí estamos hablando a nivel atómico, o sea, Ujú. prácticamente diminuto. Es prácticamente si nosotros provocamos un chispazo dentro de un átomo, estamos hablando a nivel atómico, ¿no? ¿Sí? En forma gaseosa, este produce a que el electrón salga fuera de los orbitales y provoque que el átomo se transforme y ya no va a ser, digamos, en el aspecto del neón, puede cambiar su propiedad de iluminación y puede ser, ya sea que puede cambiarla de manera de que produzca más luz o puede cambiar a manera de que su luz disminuya.